Día Mundial del ADN. Ocurrió esta semana y por eso Sole Gori nos trae toda la información al respecto. Comenzando por si te lo perdiste al principio del programa, ¿qué significa ADN? Volvemos a reiterarlo. Bueno, probamos. A ver, todos en casa juntos y juntas. Ácido desoxirribonucleico. Bien, ¿y a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos a ADN? Es que, a ver, es algo que decimos todos los días, en algún punto entendemos a lo que nos estamos refiriendo, pero alguna explicación científica, ¿no? Tal cual. Bueno, es una de las principales moléculas que tenemos en nuestro organismo y que tiene toda la información que necesitan las células para poder hacer todo, para poder funcionar, básicamente. Pero también es lo que heredamos, ¿no? Lo que heredamos de nuestros padres y de lo que van a heredar también nuestros hijos, hijas. Lo que nos conecta también con ancestros. Claro. Por ejemplo, no sé, con el chimpancé tenemos el 98% del ADN es igual. Sí, chicos, o sea, no somos tan distintos. No somos tan distintos. No somos tan distintos al chimpancé. Tal cual. Pero bueno, más que nada lo que quería traer también acá, porque se celebran este año 70 años del descubrimiento de la conformación, de la estructura. Eso que estamos viendo ahora en pantalla, por ejemplo, sí, cómo tiene una estructura de doble hélice, como si fuera una escalera caracol doble, ¿sí? Entonces, eso es lo que se cumple hace 70 años, se descubrió eso, y un poco les quería traer qué injusticias hay detrás de ese descubrimiento, que siempre se habla de 2 personas, pero fueron más que 2. Así que podemos ver en esta serie de plaquitas la historia. Primero, contarles que el ADN en sí fue aislado por primera vez en 1869, ¿sí? Por Friedrich, y ya se venía estudiando también a esta molécula, pero en ese momento fue donde se pudo aislar. Durante casi un siglo, luego, muchos científicos más científicos que científicas, sí, hay que decirlo, las fueron estudiando, aunque su estructura y función seguían sin estar muy claras. Y entre 1940 y 1952 se llevan a cabo varios experimentos donde pueden demostrarse que el ADN es la molécula responsable de la herencia. De la herencia ya habíamos hablado, ya se había escuchado, nosotros no lo escuchamos, pero en 1800 y pico ya se sabía, por ejemplo, por Mendel, que es el padre de la genética, que había herencia. Él lo que hacía era más que nada experimentos con plantas y veía la herencia de las características visibles, pero no sabía que el ADN era el que hacía todo esto. Que se va trasladando, digamos, de generación en generación el ADN en particular. Ese era el descubrimiento. Tal cual. Pero bueno, en esa época, como les decía, rondando 1950, sí, un poquito antes, 2 grupos estaban investigando la estructura del ADN. Por un lado, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, del King's College en Londres. Y por otro lado, James Watson y Francis Crick, de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, que si alguna vez escucharon o leyeron sobre ADN y sobre esta historia, van a conocer más a Watson y Crick, más que a Rosalind Franklin, que a Rosalind la estamos viendo en pantalla, sí, y es un poco la más desconocida. Ahora vamos a ver un poco por qué, cuál es la interna, pero básicamente los 4 descubrieron la estructura y en 1953 todos pudieron publicar sus resultados en la revista prestigiosa Nature. Claro. Sin embargo, ni el reconocimiento y menos aún el Nobel fue para los 4. Y ahí está el punto. De hecho, se publicó hace poquito, esta semana también, por el aniversario, se publicó un nuevo artículo de Nature donde biógrafos en realidad de Watson y Crick cuentan un poco sobre algunos documentos que encontraron, cómo es un poco la historia, porque se ha hecho como algún tipo de mito sobre esta historia. ¿Los 4 eran responsables? ¿No fueron reconocidos los 4? No, ahora vamos a ver qué pasó. ¿Quién fue reconocido? Adivina quién pudo no haber sido. Reconocido, y mira, yo te digo reconocido. Tal cual. ¿Quién fue reconocido? Tal cual. Bueno. Pero no saltó esa persona a decir, che, fuimos 4. Y bueno, es muy difícil. Eso es parte del artículo justamente que ahora sacaron. Pero mira, ahí tenemos la foto de Watson y Crick, que es muy conocida, sí, por lo menos en el ambiente. De hecho, son 2 de los científicos más reconocidos del siglo XX y este fue uno de los descubrimientos, de los mayores descubrimientos de este siglo. Sí. Watson y Crick dieron con la estructura de doble hélice de modo teórico. Ellos venían laburándolo de modo teórico, pero la confirmación la tuvieron luego de acceder sin consentimiento a los resultados de Franklin y Gosling, que era su estudiante de doctorado. Y de hecho en la próxima filmina podemos ver la foto, que es muy famosa también en la historia, que es esa foto que está ahí, que está hecha por cristalografía de rayos X. No me voy a poner a explicar eso, no se preocupen, porque ya con ácido desoxirribonucleico fue un montón. Estamos bien. Pero es justamente los rayos X impactan en la molécula y la difracción de ese impacto es lo que hace que tenga una estructura que pueden interpretar. Ahí lo que se ve es una X, pero bueno, ellos podrían, con el saber que tienen, podrían interpretarlo como una doble hélice. Por eso ahí empiezan a ver esa estructura. Que parece no decir mucho, que es importante
semejantes a doble hélice, pero créanme que sí tiene que ver esa estructura en justamente cómo se van a dar todas las funciones del ADN. Entonces, en 1951, Rosalind Franklin fue la primera de los 4 que se da cuenta, que empieza a entender la estructura de la doble hélice por esta fotografía que saca su becario doctoral. La fotografía 51 se llama, es conocida, tomada por el estudiante de doctorado, es tratada como la piedra filosofal de la biología molecular, la clave del secreto de la vida, como se empieza a llamar al ADN. Ahí empezaba todo, Ahí empezaba todo. Claro, lo que pasa es que ella también estaba estudiando otras cosas, entonces, y por lo que de hecho leí artículos de la hermana misma que hablaba de ella y su experiencia en el trabajo. Primero que no estaba muy contenta en ese trabajo donde estaba, tenía muchos roces con este Wilkins, por ejemplo, que era su compañero, y también, además, ella estaba trabajando en otras cosas, entonces se decía que era muy meticulosa y todavía estaba como tomando esto con cautela, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta foto se la muestran a Watson y Crick, que es de otro instituto. ¿Quién se la muestra? Bueno, se la muestra a este Wilkins, justamente, que era un poco el rival de Rosalind en el instituto. Y además también acceden a un informe que, por eso este artículo nuevo de este año un poco trae eso, que no es solo la foto, porque si no parece como que Rosalind no hubiera podido interpretar su propia foto, y no es eso. Ella había hecho todo un informe completo con resultados preliminares que había presentado, de hecho, en seminarios internos, que es algo común en la ciencia, o sea, uno muestra sus resultados porque la ciencia tiene que ser colectiva. El tema es que acá hubo como una mala intención porque se utilizó ese informe para poder publicar primero, sin el consentimiento de ella, ¿no? Bueno, en la siguiente diapo podemos ver un poco cómo sigue la historia. Bueno, Rosalind fue la única que no recibió el premio Nobel en 1962. Ahora vamos a ver también que tuvo un final trágico. Franklin había llegado también por su cuenta a descubrir una de las implicaciones fundamentales de la estructura del ADN, que, como ella decía, permite una infinita variedad de la secuencia de su cadena, o sea, la variabilidad que tiene el ADN tiene que ver con la secuencia, y esto podría explicar la especificidad biológica del ADN. O sea, esto lo pongo a propósito para que se den cuenta que no es solamente sacó una foto y punto. Y vamos a ver cómo termina la historia. En la siguiente. Que hasta ahora lo que entendemos es que faltó reconocimiento a ella y también al estudiante de doctorado también, tal cual. Ya. Ella a los 37 años, en 1958, fallece a causa de un cáncer de ovario. Ella estaba trabajando luego de la estructura, muy joven. Luego de estudiar la estructura del ADN, también estudió bastante los virus. De hecho, tuvo un rol muy importante en el virus de la poliomielitis, que en ese momento ahora solo quedan 2 países en el mundo, pero en ese momento estaba a full. Y su discípulo, Klug, gana el premio Nobel de Química en 1982 al continuar con sus investigaciones. Era el estudiante. Sí, pero ella pierde 2 Nobeles, porque el primero, que, a ver, está el mito de, bueno, si ella no hubiese fallecido, le hubieran dado el Nobel por el descubrimiento de la estructura de la doble hélice. Bueno, no lo vamos a saber nunca. Parecería ser que no, porque nunca fue reconocida lo suficiente, nunca se la citó, ni se la acompañó, porque justamente ya no la dejaban ni entrar al café, decía la hermana, que no la dejaban entrar al café de donde estaban los colegas discutiendo en las zonas de descanso del instituto, con lo cual se perdía toda la discusión. Y bueno, la última que creo que tenemos, podemos ver, bueno, esto, que básicamente en el resumen, ¿no? Porque ya, como les digo, cuando ganan el Nobel por el descubrimiento del ADN, lo ganan Watson, Crick y Wilkins, que era parte del grupo de ella. Y en realidad ni Watson ni Crick la nombran en el premio, y Wilkins la nombra después de 13 científicos. O sea, muy reconocida claramente no fue. Pero bueno, resumen, mensaje final, aunque no lo parezca, en la ciencia todo el trabajo siempre es colectivo, por eso también es importante conocer el trabajo de los demás. En COVID lo vimos, podíamos saber los resultados de todo lo que estaba pasando a lo largo y a lo ancho del mundo. Rosalind Franklin, también coincido con el último artículo que salió esta semana, que fue mucho más que la heroína agraviada. Hay que tratar de comunicar todo lo que hizo Rosalind y no solamente esta historia, ¿no?, con este final, pero también es muy importante hablar justamente de cómo tenemos que reconocer a las mujeres y que más allá de, más en una época con tanta desigualdad y sesgo de género como en ese momento, y que hoy en día, de hecho, no estamos llegando tampoco. Mucho más, y digo, siempre hablamos, porque acá hablamos mucho de los espacios educativos, de los espacios de la ciencia, y que justamente eran espacios que no se les permitía a las mujeres, no se les permitió durante muchos años y mucho tiempo. Por eso gran parte del no reconocimiento del que estamos hablando en esta oportunidad. Y no quedarse, cierro con esto, no quedarse con el Nobel como eso, ¿no?, a lo que hay que aspirar. O sea, la ciencia se construye
retribuye con todos los que no vamos a ganar Nobeles. Esa Sí, es la realidad. desde Entonces ya. no quedarnos con ese mensaje únicamente, sino que podemos ser como Rosalind, ojalá tengamos más suerte y nos puedan reconocer en vida, pero podemos ser una Rosalind que no tuvo Nobel, pero fue épica para todos nosotros. Y nosotros. Gracias, Sole. No, Acá por la favor. reconocemos, ¿eh? Acá la reconocemos y la Muy bien. felicitamos por lo que fue ese descubrimiento y ese trabajo. Te agradezco mucho. Por favor.